simpatizantes y aliados de los nazis. Parte 3. Vidkun Quisling Abraham Lauritz Jonsson fue un político militar noruego y colaborador de los nazis, experto militar en asuntos rusos. Quisling era conocido por odiar los movimientos pacifistas. Aunque parezca increíble, estuvo involucrado en el nacimiento del Ejército Rojo Soviético. También estuvo involucrado en el escándalo de rublos, en donde se le acusó de contrabandear rublos a través de los canales diplomáticos para distribuirlos en el mercado negro, y que espiaba para los británicos, las cuales nunca fueron comprobadas las acusaciones. Tras estos incidentes fue expulsado de Rusia junto con los diplomáticos de Noruega. Tras esto, viajó a diferentes países de Europa del Este. Quisling regresó a Noruega en diciembre de 1929 con un plan para cambiar por completo el país, con el nombre de Acción Noruega, empezando a reclutar miembros al estilo del Partido Comunista Soviético, teniendo una jerarquización militarizada. Para financiar su movimiento, vendió su colección de antigüedades y obras de arte de la Rusia postrevolucionaria, con las cuales, valuadas en 1000 coronas de la época, con ayuda de Fritz, se lanzó a la política en mayo de 1930. Utilizó su amistad con el editor del periódico Tidens Tengs para publicar su análisis de Tensen en la portada del periódico. El artículo Pensamientos políticos sobre la muerte de Friedrich Nietzsche, en el cual se le dio seguimiento en el libro Rusia y nosotros mismos, en el cual es abiertamente racista, haciendo que Quisling atrajera la atención política. Gracias a eso obtuvo un lugar en el Consejo de Oslo de Liga Patria. El 17 de marzo de 1931, en una reunión, llegaron a la conclusión de eliminar a los comunistas. En mayo de 1931 se convirtió en ministro de Defensa de Noruega. Hizo que gente de su partido estuviera a favor del golpe de gabinete. Gracias a sus críticas, apareció constantemente en los titulares de prensa, ganándose a la vez una reputación de administrador disciplinado y eficiente. A partir de 1932, lanzó discursos y movimientos fascistas. Tuvo asociaciones con el fascismo italiano. En diciembre de 1934, en Montreux, Suiza, ahí conoció a Alfred Rosenberg, un ideólogo nazi. En 1937 su partido se disolvió por la presión de la URSS y el pueblo noruego, llevándolo al borde de la quiebra, con problemas financieros. En 1939, Quisling planeó y preparó a Noruega para la guerra. Presentó su conferencia titulada El problema judío en Noruega. Apoyó a Adolf Hitler en agradecimiento por salvar Europa del bolchevismo y la dominación judía. Una vez que inició la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, Quisling se reivindicó tanto por el ejército alemán nazi. En octubre de 1939, Quisling empezó a trabajar con Fritz. Apoyó la ofensiva alemana contra la Unión Soviética. El 9 de diciembre viajó a Alemania para hacer planes multifacéticos. Impresionó a los oficiales alemanes. Tuvo una audiencia con Adolf Hitler el 14 de diciembre de 1939, donde le pidió ayuda al Führer para dar el golpe de estado pro-alemán en Noruega, permitiéndole a los alemanes usar Noruega como base naval, prometiéndole a Hitler que respondería si los británicos atacaban. Más tarde, Quisling se reunió con la inteligencia nazi para saber más sobre todo el sistema de defensa de Noruega, el 6 de abril de 1940. 2 días después, los británicos comenzaron con la operación Wilfred, causando que Noruega se uniera a la guerra. El 9 de abril de 1940, los nazis invadieron Noruega por tierra, por aire, por mar, capturando al rey Karl VII y el primer ministro Johan
Nickersborg. Los noruegos opusieron resistencia. Tras esto, Quisling y los nazis tomaron la decisión de que era un golpe de estado. Más tarde, los alemanes apoyaron al gobierno títere de Quisling, pero al final de cuentas fracasó. Más tarde, Quisling negoció el futuro de Noruega en diciembre de 1940. Hizo que Noruega se uniera con los nazis en la invasión europea. Quisling obtuvo el poder noruego en 1942, aprobado por Hitler. Más tarde hizo y fortaleció los lazos con Alemania. Una vez en el poder, Quisling prohibió la entrada a los judíos entrar a Noruega. Más tarde, Quisling visitó a Hitler en Berlín en octubre de 1942. Los nazis arrestaron a 300 judíos con el apoyo de la policía de Noruega. Los judíos capturados fueron enviados a campos de concentración con sus familias y sus pertenencias confiscadas. En febrero de 1943, 250 judíos fueron deportados. Al final de cuentas, fueron 759 deportados noruegos. Más tarde se volvió la ley de deportación de adolescentes judíos. En 1944, Quisling hizo obligatorio el servicio militar, causando renuncias y deserciones. El 20 de enero de 1945, Quisling se reunió con Hitler. Días más tarde, los noruegos apoyaron a los nazis en la ofensiva. Más tarde, los nazis aplicaron en Noruega ocupada, tierra quemada, llegando demasiado lejos, llegándole a disparar a los civiles noruegos por no evacuar ese año. Estuvo marcado por las bajas civiles, causado por el bombardeo aéreo aliado y la resistencia noruega. Al final de cuentas, Quisling se rebeló contra Hitler por la solicitud para eliminar a la resistencia noruega en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Quisling intentó por todos los medios posibles evitar la muerte de los noruegos tras la muerte de Adolf Hitler en abril de 1945. El 7 de mayo de ese mismo año, Quisling le dijo a la policía que no oponga resistencia al avance de los aliados, pero sí se defendieran propios tras la rendición de la misma Alemania. Causó que la situación en Noruega fuera insostenible. Quisling negoció con la resistencia noruega con tal de que no hubiera más muertes, pero eso causó que lo arrestaran. El 9 de mayo de ese mismo año fue arrestado, siendo encerrado en la celda 12 en Meyergato. 10 semanas después, la policía lo trasladó a la fortaleza de Akershus, a la espera de un juicio como parte de la purga de Noruega. El 20 de agosto de 1945 empezó su juicio, pero su defensa dio varios detalles legales. El 10 de septiembre de 1945 se anunció su condena. Fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte. Sus abogados intentaron apelar, pero fue inútil. La Corte Suprema de Noruega rechazó todas las apelaciones. Quisling fue ejecutado por el pelotón de fusilamiento en la fortaleza de Akershus a las 2:40 el 24 de octubre de 1945. Sus últimas palabras fueron: "Fui condenado injustamente y muero inocente". Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en Fyresdal. Philippe Pétain fue oficial, general francés, mariscal después de la Primera Guerra Mundial, conocido como el León de Verdún, embajador de Francia en España. Él participó en la Primera Guerra Mundial. Era conocido por ser un militar brillante, por evitar la mayor cantidad de bajas, conocido por crear la primera división de caza aérea. Gracias a eso, el ejército francés estuvo presente en la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. En 1920 fue nombrado vicepresidente hasta 1931, pero en realidad quería ser el presidente de Francia. Apoyó la construcción de la línea Maginot. El 8 de febrero de 1934, Pétain fue invitado por el presidente Lebrun a unirse al nuevo gabinete francés como ministro de guerra a regañadientes. Durante ese tiempo tuvo varias discusiones por falta de presupuestos para el ejército francés. Criticó el sistema reservista, falta de poder aéreo, blindajes de los tanques, falta de mantenimiento de las armas. Solo el ejército francés contaba con armas obsoletas. En 1939 se fue a España como embajador. Llegó a reunirse con el dictador español Francisco Franco. Ese mismo año
Francia le declara la guerra a Alemania el 3 de septiembre, pero lamentablemente las ofensivas que lanzó el ejército francés fallaron, al punto de que los nazis atravesaron la línea Maginot. El 26 de mayo de 1940, los aliados acabaron abandonando Francia a través de Dunkerque, que era el último punto de resistencia francés. Pétain regresó durante la invasión francesa para combatir, pero la situación fue desesperada. Tras la conquista alemana sobre Francia, el primer ministro del Reino Unido, Churchill, criticó a Pétain por la defensa de Francia. Más tarde, el 17 de junio de 1940, Pétain reemplazó al presidente Reynaud. El 22 de junio de 1940, se firma un armisticio en Compiègne. Ese documento que Francia admite su derrota ante los nazis. Alemania toma el control total de Francia. Más tarde, en Francia, el 30 de julio de 1940, a través de un discurso de radio en el cual mencionaban su alianza con los nazis, incluso la colaboración con el Eje, en especial con Alemania. Pétain se reunió con Adolf Hitler el 24 de octubre de 1940, discutiendo cosas. Una de ellas es que Francia se volvería una colonia alemana, pero lo más curioso, según testigos, Pétain no interrumpió para nada a Adolf Hitler en sus términos. Tras la discusión de términos con la ayuda del intérprete Paul Schmidt y el general Joachim von Ribbentrop, sellando el pacto con un apretón de manos, eso causó un alboroto en Londres, causó que el Reino Unido tomara decisiones drásticas. El Reino Unido atacó los puertos franceses, haciendo que Pétain se uniera y colaborara con los alemanes. Joseph Bornau creó Méliès, el cual tenía el objetivo de reprimir la resistencia francesa, que tuvo apoyo de las tropas nazis. La mise fue aceptada por Pétain. Reunió a todos los judíos franceses para ser llevados a campos de concentración. Apoyó a Hitler con tropas en la invasión de la Unión Soviética, Argelia y Marruecos. Hasta los abasteció con suministros a los nazis durante la guerra. Unos días antes del desembarco de los aliados en Normandía, el 19 de agosto de 1944, a las 11:30 p.m., se le avisó que debía ir a Berlín. El 20 de agosto, Pétain fue llevado a la fuerza por los nazis a Belfort. El 8 de septiembre fue llevado a Sigmaringen. Tras la liberación de Francia, el 7 de septiembre de 1944, Pétain y su gabinete se escondieron en el sur de Alemania. En 1945, tiempo más tarde, huyó a Suiza. 2 días después huyó a Francia. Más tarde, el 23 de julio de 1945, fue arrestado y encarcelado. Fue juzgado y enjuiciado. Fue condenado al principio a pena de muerte. Después conmutaron la sentencia a cadena perpetua. El tribunal lo despojó de sus rangos y honores militares. Fue encarcelado a Fort-du-Portalet en los Pirineos del 15 de agosto al 16 de noviembre de 1945. Más tarde trasladado a Fort-de-Pierre-le-Velin en la isla de Yeu. Intentaron liberarlo otros países, pero fracasaron. Pétain empezó a sufrir demencia y problemas cardíacos. El 23 de julio de 1951, a la edad de 95 años, fallece en prisión y es sepultado en el cementerio de la isla de Yeu. Años más tarde, roban sus restos de su tumba. Tiempo después, recuperan sus restos con ayuda de la policía local, y lo único que recuperó Pétain después de muerto fue su título de mariscal. Esta historia continuará.